Estamos aquí en esta mañana para oír al Señor a través de su palabra y que Él pueda ministrar a nuestro corazón en esta mañana. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, y habla, Señor. Danos oídos para oír. Como tú dijiste al final de esta carta, aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, danos oído para oír. Oír aquello que tú quieres decirnos, aquello que tú deseas hablar a nuestro corazón esta mañana. Abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, nuestro corazón, oh Dios, para creer. Padre, que esta carta que tú has escrito, Dios, a tanto tiempo atrás, pueda ministrar al corazón de cada uno que tú has traído en esta mañana aquí, Señor. No estamos aquí por casualidad. Nadie está aquí, Señor, porque no tenía otra cosa que hacer. Pero tú nos has reunido aquí como iglesia tuya, como pueblo tuyo, para ministrar a nuestro corazón. Y danos este corazón, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve para ti vacía, pero antes produce el fruto por la cual ella es enviada. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana ella pueda producir fruto de vida, de transformación, de santidad, oh Dios. Que tu palabra pueda incomodar nuestra comodidad y pueda transformar nuestras actitudes, nuestra mente y corazón. Háblanos, Señor, a través de ella. Recibe toda honra y toda gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, como yo dije antes, esta es la última de las 7 cartas de las iglesias del Apocalipsis. Recordando, amados, que estas cartas, como yo dije la última vez, estas cartas fueron escritas a todas las iglesias de todo el tiempo, de todos los siglos, ¿no? Y cada una quizás representa algo de la vida de la iglesia, y no solo de la iglesia como una comunidad, pero de cada uno de nosotros como creyente. Dios nos habla a través de estas cartas. Él ha escrito para nosotros hoy, como congregación, como cristianos, de forma individual, porque nosotros somos la iglesia del Señor Jesús. La iglesia no es este lugar, la iglesia no es esta pared, no es este lugar, pero la iglesia son aquellos que en este lugar están. Somos nosotros somos la iglesia del Señor, y a nosotros el Señor nos está escribiendo esta carta, como escribió las otras 6 que estuvimos meditando. Vamos a recordar rápidamente las otras como forma de enseñanza, ¿verdad? Porque fueron 7 meses, 7 cartas, y a veces nuestra memoria falla, ¿no? Nosotros que somos jóvenes, no, pero algunos ya mayores tienen la tendencia de ir olvidando de cosas, ¿verdad? Éfeso, la primera carta, ¿se acuerdan? Era una iglesia muy firme en la doctrina, ¿no? En el conocimiento, confrontaba las falsas enseñanzas y encontraba los falsos maestros, pero era muy carente y muy ausente de amor, ¿verdad? Entonces el Señor les habla sobre esto. Esmirna era una iglesia que estaba pasando por gran sufrimiento, gran persecución, gran sufrimiento, y el Señor dice: yo conozco vuestro sufrimiento, vuestro dolor, vuestra aflicción, pero yo estoy contigo. Ustedes no conocerán la segunda muerte, ¿no? Y llama a aquella iglesia a seguir permaneciendo fiel en medio al gran sufrimiento que estaba pasando. Él escribe a la iglesia después de Pérgamo. Era una iglesia que estaba también enfrentando grande oposición, gran sufrimiento, ¿no? Y estaba soportando este gran sufrimiento, pero estaba siendo engañada por la seducción del pecado, que de una forma así suave
estaba entrando en el medio de ellos. O sea, era capaz de vencer grandes luchas y a la vez estaba cayendo en la seducción del enemigo. Después él escribe a la iglesia de Tiatira, ¿no? Que al revés de Éfeso, era una iglesia que tenía un corazón muy grande, con mucho amor, ¿verdad? Pero es un amor desmedido, un amor incorrecto, porque aceptaba cualquier persona enseñando cualquier cosa, y había allí una profetisa que estaba enseñando mentiras, llevando al pecado, y ellos estaban permitiendo aquello dentro de aquella iglesia. Podemos decir que era una iglesia que tenía mucho amor, pero faltaba conocimiento de la palabra, ¿no? El opuesto de la iglesia de Éfeso. Y después la iglesia de Sardis, ¿no? Era una iglesia que el Señor dice que tenía apariencia de que estaba viva, pero estaba muerta, ¿no? Y entonces el Señor trata ahí sobre la hipocresía de aquella iglesia que quería mostrar lo que no era, ¿no? Pero había allí un remanente fiel que estaba firme. Entonces él llama a algunos que estaban en la UCI espiritual, ¿no? De que se arrepientan y vuelvan al Señor, y aquellos que estaban, aquel remanente que estaba fiel, que se permanezcan fiel, ¿no? Y después, la última vez, creo que fue el mes pasado, la iglesia de Filadelfia era una iglesia, una de las dos que no recibe ninguna reprimenda de parte del Señor. Era una iglesia pequeña. Él dice así: yo sé que tienes poca fuerza, pero yo les he abierto una puerta que nadie puede cerrar, ¿no? Y Dios le está dando oportunidades para poder tener un ministerio mucho más grande. Y vimos, amados, que era una iglesia que permaneció por 14 siglos. Hasta el año 1300 y algo, la iglesia de Filadelfia siguió viva. Y ahora, amados, vamos a meditar en la última de estas iglesias, la cual el Señor no habla nada bueno de ella. El Señor no habla absolutamente nada bueno de ella, de lo que ella hace. La única cosa que no podemos decir si no hay nada bueno de lo que ella hace, pero Dios habla algo muy bueno a ella, porque el Señor le dice que la ama, ¿no? O sea, no había ninguna obra buena que el Señor va a hablar de ella, pero el Señor dice: yo reprendo y castigo a quien amo. Entonces el Señor está diciendo así: mira, a pesar de que ustedes están haciendo estas cosas, están así, yo les amo. Entonces, amados, podemos decir que la única cosa buena que hay sobre aquella iglesia era la opinión que ella tenía a respecto de ella misma. Era la opinión que aquella iglesia tenía de ella misma. Es la única cosa buena que se habla de la iglesia. Pero a los ojos del Señor, la opinión que ellos tenían de ellos mismos era totalmente falsa, ¿verdad? Totalmente falsa. Y quizás sea la carta más dura de las 7 cartas, esta sea la más dura. Amados, como en todas las cartas, el Señor utiliza un lenguaje muy claro que tiene que ver con el contexto de la ciudad, de la vida que ellos estaban viviendo, para que ellos pudieran de una forma clara entender lo que Jesús estaba queriendo decir a esta iglesia con respecto en esta carta que él escribe a ellas. Y esta iglesia no es diferente, ¿no? Porque los que están allí en aquella iglesia, viviendo allí, son aquellos de aquella ciudad. Aquellos que se convirtieron de aquella ciudad y ellos vinieron a vivir allí, y ellos vienen con la mentalidad y la cosmovisión de la vida que ellos estaban viviendo en aquel contexto. Perdón, y de aquella realidad ellos llegan allí. Y vemos que Jesús utiliza todas estas cosas para mostrar la situación espiritual de aquella iglesia. Y veremos que Jesús llama a esta iglesia a un despertar espiritual, a una vida con el fuego de la presencia del Señor.
le llama a entender cuál era su real situación espiritual y a buscar a Él lo que ellos pensaban tener y ya no lo tenían. Y ya no lo tenían. Posiblemente lo habían perdido. Vamos a entender un poco cómo era la ciudad de Laodicea en aquel entonces. Amados, Laodicea rápidamente fue fundada en el año 250 a.C. y era una ciudad estratégica. Ella quedaba en el cruce de dos caminos importantes de Asia y eran caminos comerciales para el mundo antiguo. Y se tornó una ciudad grande y rica, muy, muy rica. La ciudad de Laodicea tenía, amados, la cara de una ciudad multicultural. Ella absorbió todas las culturas que allí vivían. Laodicea era una ciudad orgullosa por su riqueza, por su grandeza. Y el mes pasado cuando hablé de Filadelfia, que hubo un gran terremoto que destruyó casi las 10 ciudades de la zona, de toda aquella región, ¿no? Y Laodicea también fue alcanzada por este terremoto y que Roma tuvo que ayudar la reconstrucción de casi todas aquellas ciudades. Y Laodicea fue la única ciudad que Roma no tuvo necesidad de ayudar a reconstruir, porque ellos tenían dinero suficiente para reconstruir su propia ciudad, ¿no? Entonces era la única que no tenía. ¿Te acuerdas que yo hablé que Filadelfia, el emperador ayudó a construir y hasta hizo una estatua gigantesca de él allí, porque Roma puso mucho dinero en la reconstrucción de aquella y de otras? Laodicea no fue así. Laodicea tenía el orgullo de no haber necesidad de tener ayuda de nadie por su riqueza. Laodicea era esta ciudad importante por estar en este lugar importante y haber allí culturas diferentes, amados, de forma que era una ciudad tolerante en muchos aspectos, en los aspectos culturales, religiosos, por tanta gente de tantos lados que pasaba allí. Y cuando estaba estudiando sobre esto, vi que ella no era muy distinta de nuestra realidad, de Granada, ¿verdad? De una ciudad de tantas culturas. Esta semana estaba hablando con un matrimonio de la iglesia, están aquí, ¿no? David y Lucía, y vinieron de Córdoba, y él dijo, en los pocos meses que estoy aquí en Granada, he visto cosas horribles que sé que existen en Córdoba, pero nunca lo he visto así en la calle, como he visto aquí en Granada. Bueno, amados, esta es la realidad de una ciudad que acepta todo y que recibe todo y tiene su glamour, su belleza, su riqueza y su orgullo. Amados, el cristianismo que fue predicado allí debería haber transformado la ciudad de Laodicea, pero podemos ver, amados, que como los que se convirtieron entraron en la iglesia con esta mentalidad, con este orgullo, con esta soberbia, y parece que la mentalidad de la ciudad más bien tomó la iglesia, en vez de que la iglesia pudiera transformar la mentalidad de la ciudad, ¿no? Y esto es más o menos lo que pasó. ¿Cuáles eran las cosas importantes en Laodicea? Eran 4 cosas importantes allí. Allí era un centro financiero importante de toda Asia. Por esta razón era una ciudad tan rica. Dice la historia que allí vivían hombres muy ricos y que no había 1 o 2 mansiones, había muchas mansiones, había casas suntuosas en la ciudad de Laodicea, ¿no? Había allí mucha riqueza. Y muchos miembros de la iglesia que se convirtieron eran personas que vinieron de este mundo, eran personas adineradas que se habían convertido y hacían parte de esta iglesia, que era el opuesto de la iglesia de Esmirna, por ejemplo, que el Señor, Él dice, si tú no eres pobre, porque era una iglesia que se veía
pobre, o como Filadelfia, que tienes poca fuerza. No, la Odisea no era así. La Odisea era una iglesia pudiente, era una iglesia que tenía recursos, porque era de una ciudad que había recursos. También era un centro de industria textil. Había una lana allí muy codiciada por todos y que hacían ropas muy hermosas con las lanas producidas en la Odisea. Entonces la gente allá no solo tenía recursos, pero se vestía muy bien, ¿verdad? Se vestían muy bien. Y era conocido en el mundo antiguo y vendido por todo el mundo antiguo la industria textil de la Odisea. Era conocida también por la medicina y principalmente por la oftalmología, ¿no? Porque ellos habían desarrollado un colirio, un polvo para tratamiento de los ojos que quedó muy famoso en el mundo antiguo, ¿no? Y entonces, y allí había una facultad de medicina y este colirio quedó muy famoso y se vendía por todos lados y era producido allí en la Odisea. Y la Odisea también estaba situado entre dos centros turísticos muy importantes, conocidos en su época. Uno era Colosos y otro era la ciudad de Hierápolis. Hierápolis tenía aguas termales calientes, que eran medicinales. La gente decía que aquellas aguas calientes termales eran medicinales. Y Hierápolis estaba más al sur de la Odisea. Y Colosos tenía aguas minerales muy frías, que también decía que eran buenas para la salud. Y estas dos aguas salían de sus ciudades, la que salía muy fría, bajaba del norte, la otra venía a las aguas calientes y ellas se unían antes de llegar a la ciudad de la Odisea. Entonces las aguas de la Odisea eran aguas tibias. Eran aguas que no servían para el consumo, ¿verdad? Eran tibias porque estaban en el centro de estas dos ciudades. Ahora tú entiendes lo que Jesús habla con respecto a ellos, que no eran ni frío ni caliente, y ellos entendían lo que Jesús estaba hablando con respecto a ellos, porque era la realidad de la ciudad de la Odisea, ¿no? Entonces Jesús coge todas estas características de la ciudad de la Odisea y hace esta carta, amados, para que ellos pudieran entender su realidad espiritual. Entonces vamos a la carta ahora. Amén. Deja tu Biblia abierta ahí y vamos a la carta y vamos, amados, a empezar a ver cuál es el análisis que Jesús hace de esta iglesia. Versículo 14 empieza diciendo: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Ya hablamos que el ángel aquí seguramente puede decir al pastor, al liderazgo de la iglesia, aquel que está al frente. Y dice así: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amados, aquel que escribe esta carta, el Señor Jesús, Él muchas veces usa atributos de Él para hablar. En todas las cartas Él usa algunos de sus atributos para poder empezar la carta, y tiene que ver con aquello que Él está diciendo. Y cuando Él escribe diciendo, aquí escribe el amén, el testigo fiel y verdadero, Él está diciendo que aquel que no solo conoce todas las cosas, aquel que determina todas las cosas, el amén, el final, aquel que dice, y su palabra es verdad. Su palabra no solo es la verdad, su palabra se cumple y su visión de las cosas son las correctas y su análisis es la verdadera. Aquel que es la verdad y que todo lo que él habla se cumple. Aquel que existió antes de la creación y aquel que ha creado todas las cosas. No es aquel que fue primero criado, porque Jesús no es criado por nada, mas existió antes de la creación y por Él todas las cosas fueron criadas. Él es aquel que escribe esta carta a nosotros nesta mañana. Él dice así: aquel que es el amén. Y cuando Él dice amén, Él está diciendo está hecho. Aquel que conoce y determina todo, les escribe.
Y él empieza diciendo, yo conozco tus obras. Amados, a 7 meses yo estoy diciendo esta frase. Yo conozco tus obras. El mes pasado yo dije que hay que temblar cuando escucho esto. Yo conozco tus obras. Jesús vuelve a decir lo mismo que él dijo en las 6 primeras cartas. Y amados, si él dice esto a las 7 cartas, significa que no hay iglesia que no esté debajo de sus ojos. Todas están debajo de sus ojos. No hay iglesia que no esté debajo de sus ojos. No hay creyente que no esté debajo de sus ojos. Dios conoce. No hay vida que no esté debajo de sus ojos. Él conoce nuestra vida pública y Él conoce nuestra vida privada. Él conoce lo que mostramos y Él conoce lo que no revelamos. Él conoce lo que hablamos y Él conoce la intención de nuestro corazón en las cosas que hablamos. Y cuando Él mira el corazón de esta iglesia, ¿qué ve? Amados, Jesús hace un análisis de aquella iglesia y revela 4 cosas. Revela todo lo que ella había perdido. Él revela 4 cosas que aquella iglesia había perdido. Yo voy a mencionar las 4, después vamos a hablar un poquito más sobre ellas. Primero, que aquella iglesia perdió su salud espiritual. Aquella iglesia perdió el fuego de su presencia, de la presencia del Señor. Se tornó tibia. Ella perdió sus valores espirituales. Su riqueza estaba en las cosas y en el dinero que ella tenía, y en las cosas que ella tenía, y no en su mayor tesoro. Ella perdió su visión espiritual. Sus ojos estaban puestos en ella misma, y no en el Señor de la iglesia, y no en su reino, y no en las cosas espirituales. Y ella perdió sus vestiduras espirituales. Ella miraba las vestiduras de afuera. Ella miraba lo que los demás podrían ver de ella, y no las vestiduras santas y blancas que es dada por el Señor. Vamos a ver estas cosas. Versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando Jesús dice, amados, a aquella iglesia, que ellos eran tibios, Jesús está hablando, amados, de 3 tipos de corazón. Él está hablando de un corazón caliente. Él está hablando de un corazón frío. Y Él está hablando de un corazón tibio. Porque Él dijo, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. Él está hablando de 3 tipos de corazón. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos 3 tipos de corazón? Amados, el corazón caliente es el corazón lleno de la presencia de Cristo. El corazón lleno de la presencia de Cristo, el corazón transformado que arde por el Señor, que hay fuego de Dios, pasión por Él, pasión por las cosas espirituales, deseo de buscar a Dios, conocer a Dios. Es un corazón que tiene entusiasmo por Dios, entusiasmo por las cosas de Dios, por la iglesia del Señor, por su obra, por su palabra. Es un corazón que tiene deseo de conocer y saber de las cosas de Dios.
Amados, es un corazón parecido con el corazón de aquellos dos discípulos que estaban en el camino de Emaús. ¿Se acuerda? Cuando Jesús viene y empieza a abrir la palabra y después uno dice al otro, ¿qué dijeron uno al otro? No nos ardía el corazón mientras Él nos hablaba las Escrituras. Amados, este es el corazón caliente. El corazón que cuando abre las Escrituras se calienta con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Tiene alegría, tiene gozo. Se goza de aprender de las cosas de Dios. Cuando empieza a aprender algo nuevo de Dios, se alegra el corazón. Tiene ganas de hablar, de contar. Mira lo que he aprendido de Dios. Un corazón caliente, amados. Anhela por Cristo. Anhela aprender de Cristo. Anhela conocer y seguir conociendo de Cristo. Anhela seguir sirviendo a Cristo. Pues en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. El domingo no es un día de culto. El domingo es un día de escuchar al Señor. El martes no es un día de ir a orar. El martes es un miércoles, es un día de que yo voy a estar con el pueblo de Dios, porque sé que cuando nosotros reunidos están allí en su nombre, Él está junto. Y sé que el Señor escucha nuestras oraciones y responde nuestras oraciones. Es diferente. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, amados? Es diferente. ¿Qué es un corazón frío? Hablando en corazón frío, ¿podría conseguir un vasito de agua? Porque que sea fría, no tibia. Amados, un corazón frío es un corazón indiferente a las cosas de Dios. Es un corazón endurecido, que es insensible a las cosas espirituales. Rebota. No hay sensibilidad, no hay deseo. Es un corazón de aquel que en verdad no conoce a Dios. Este corazón ama el pecado. Es el corazón que ama lo que Dios no ama. Ama el pecado. Este corazón se aburre de las cosas de Dios. Gracias, hermano. No las entiende. No las puede entender. Porque las cosas espirituales, si descienden espiritualmente, para él son locura. No las entiende. Es el corazón de aquel que está lejos de Dios y camina por sus propios caminos, haciendo los deseos de su propio corazón. El Señor no vomita a aquel que tiene un corazón frío, porque aquel que tiene un corazón frío ni está en su boca, está bajo su ira. Es lo que dice la palabra. Porque no conoce al Señor. Ahora, ¿cuál es el corazón tibio? Es un corazón que conoció a Cristo, pero se torna satisfecho consigo mismo, con su religiosidad, con su conducta moral correcta, con el conocimiento alcanzado y la vida moralmente ejemplar que vive a los ojos de los demás. El cristianismo de un corazón tibio es un cristianismo satisfecho, orgulloso, soberbio y cómodo. Es un corazón que se tornó religioso, muy parecido con el corazón de los fariseos. Muy parecido con el corazón de los fariseos, que ya sabe todo, que ya conoce todo, que ya no tiene nada que aprender, que conocer o que vivir. Es un corazón que no es frío, pero tampoco hay fervor de Dios. No rechaza a Dios, pero tampoco demuestra amor o deseo de buscarle. Jesús dice que en esta carta de que Él está a la puerta llamando.
que Jesús estaba afuera. Y el más terrible del corazón tibio, amados, es que ni se daban cuenta de que Jesús ya no estaba allí. No se daban cuenta de que Jesús ya no estaba allí. Amados, el problema de la iglesia en Filadelfia no era su teología. Jesús no reprende la teología de aquella iglesia. No dice que ellos estaban errando, que ellos estaban fallando, que estaban aceptando doctrinas que no eran. Jesús no menciona su teología. El problema de la iglesia de la Odisea no era moral. Jesús no habla de ninguna inmoralidad, como dicen en otras cartas, que había allí dentro de la iglesia. Jesús no habla de falsos maestros, de falsa doctrina. No se menciona ninguna herejía. No se habla de persecución, de luchas, falsos profetas. No se habla de falta de amor. El problema de esta iglesia es que sus ojos eran puestos en ella misma. Ella era una iglesia perfecta, capaz, orgullosa, autosuficiente. Esa era la iglesia de la Odisea. Era una iglesia orgullosa de ella misma, que todo lo que tenía, conocía y hacía era muy bueno. Una iglesia orgullosa de ser tan buena. Con la iglesia de Sardis, Jesús le combate la hipocresía, y en la iglesia de la Odisea le combate su orgullo. Su propio orgullo. Mira, versículo 17. Porque tú te dices, yo soy rico, me he engrandecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando de ella misma. Soy rica, soy buena. No tengo necesidad de nada. Muy diferente de Esmirna y Filadelfia, que pensaba ser pobre y débil. Era una iglesia que miraba a sí mismo y se veía estupenda. Qué bueno somos. Posiblemente ella se comparaba con las demás iglesias de la zona y decía, no hay iglesia mejor que la nuestra. Allí todo funcionaba bien. Era una iglesia que impresionaba a todos. Yo creo que las visitas llegaban a aquella iglesia y decían, ¡qué iglesia buena está! Mira cómo nos abrazan, mira cómo nos reciben, ¡qué iglesia buena! Amados, allí todo funcionaba bien, era una iglesia que impresionaba a todos. Posiblemente todos salían impresionados del culto, del orden del culto, de la limpieza del salón, de las sillas tan bien arregladas. Por eso, amados, que yo digo que cuando el Señor da palo a todos, ¿no? Hasta el que predica. La alabanza, la predicación. Era una iglesia que se miraba en el espejo de ella misma y decía, ¡wow! Está todo perfecto. Los miembros de aquella iglesia eran personas buenas, de buenas condiciones, de buena influencia. Hay recursos económicos. Sus actividades eran relevantes. Su servicio, excelencia en las cosas que hacían. Sabían organizar buenos eventos. Eran a sus ojos realmente buenos y capaces. No había iglesia como aquella. Pero cuando los ojos de Jesús fueron puestos sobre aquella iglesia, Jesús no solo vio como ellos se veían, pero Jesús vio sus corazones. Y cuando Jesús vio sus corazones, no vio lo mismo que ellos veían. Y Jesús dice,
y no sabéis que tú eres desventurado. Desventurado. ¿Sabe o que significa bienaventurado? Más que, ¿sabe o que es desventurado? Ustedes son infelices, miserables, pobres, cegos y desnudos. Amados, cuando Jesús habla esto, parece que no está hablando de la misma iglesia. ¿No parece que ele habla de la misma iglesia? Daquela iglesia que qualquer visita que llegue dizendo, quero quedar-me aqui. Jesús no está hablando de la misma iglesia. No, Jesús está hablando de la misma iglesia. Parece que Jesús está hablando de otra, pero no. Jesús habla de una iglesia que se veía tan bien, pero Jesús veía que sus almas estaban vacías, tibias en su relación con Él. Habían perdido la salud espiritual. El fuego de su presencia ya no estaba allí. Jesús ve un pueblo que había perdido el fuego de Dios, la llama de su presencia, de su espíritu, el gozo de la presencia del Señor no había más, no estaba más en ellos. Posiblemente una iglesia que servía y buscaba el aplauso de los demás, pero no la gloria de Cristo. Habían perdido los verdaderos valores espirituales, su riqueza. La verdadera riqueza de aquella iglesia no era el dinero que ella tenía, mas habían perdido la comunión con Cristo, que ya no estaba. Era posiblemente una iglesia con una buena liturgia, pero sin fuego, sin calor de su presencia, o culto bonito, pero el Señor del culto ya no estaba. Habían obras, porque habían recursos, pero no el Señor de la obra. Amados, esta carta es una advertencia para que el fuego de Dios no se apague en nuestro corazón. Já he visto muitos creyentes que iniciaram sua vida com Cristo com tanto fuego, com tanta alegria, com tanta paixão por Deus, com ganas de conhecer, de ler, de aprender, de comer de Deus, com tanto entusiasmo. E depois terminam como a igreja de Laodiceia, com um coração tibio, indiferente, orgulhoso, com outros amores, ou contento com todo o que aprendeu de las coisas de Deus, se encuentra satisfecho con lo que hace, con lo que vive, con los elogios que recibe de los demás, y se olvida que su mayor riqueza es el Señor mismo, y no a la obra del Señor. Amén. Amados, quero decirte uma coisa. A tendência del fuego é sempre apagar-se. É sempre apagar-se. Os que têm chimenea na casa sabem muito bem de esto. A tendência del fuego é sempre apagar-se. Se tu não lo alimentas, não dejas el viento del Espírito soprar sobre ti, termina en ascuas tibias que ya no calientan. Lo peor es cuando ella se enfría y uno mismo ni se da cuenta de esto. Ni se da cuenta de esto. Jonathan Edwards dice que el creyente debe tener luz en la mente y fuego en el corazón. Amados, el cristianismo es verdad en la mente y fuego en el corazón. Amados, el orgullo de aquella iglesia apagó el fuego de la presencia de Cristo. Dios, como dice en el Salmo, creo que es 145, no me acuerdo bien, Él resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Ellos perdieron la visión. Ellos decían, no, de ninguna cosa tengo necesidad.
Amados, el orgullo espiritual enceguece. Ellos se veían tan bien que no necesitaban a nada, ni a Cristo. Jesús les estaba diciendo, yo estoy afuera. Y ellos ni se dieron cuenta de que Jesús ya no estaba en sus reuniones, en la comunión con ellos. Si Cristo está o no está, las cosas suceden porque tenemos capacidad suficiente de hacer las cosas suceder. Ciegos de las cosas espirituales, dejaron de ver las cosas que solo los ojos espirituales pueden ver. Pablo dice en 2 Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Ellos habían perdido la visión de las cosas eternas y estaban satisfechos con las cosas que podían ver, con los logros que podían alcanzar. Perdieron la santidad, las vestiduras blancas. El Señor dice que a sus ojos ellos estaban desnudos. Las vestiduras que tenían y se orgullaban en tener y mostrar, para Dios no tenía ningún valor. Ningún valor. Les faltaba la verdadera vestidura blanca y santa de un corazón humilde y quebrantado. Pero amados, gracias a Dios la carta no termina aquí. Porque si la carta terminase aquí, amados, era para sacar los pelos. Bueno, yo no puedo hacer esto, pero los que tienen podrían, ¿verdad? Si la carta terminaba aquí sería desesperante. Pero la carta no termina aquí. Jesús sigue hablando a esta iglesia diciendo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Amados, y aquí está la palabra más bonita de esta carta, diciendo así, mira, yo estoy hablando de estas verdades tan duras porque les amo. Porque les amo. Es como un padre que tiene que a veces decir cosas duras a sus hijos, porque Él les ama, ¿verdad? Porque les ama. Y Jesús empieza diciendo, por tanto, yo te aconsejo. Yo te aconsejo. Amados, quiero enseñarte algo para el bien de tu alma. Guarda bien esta verdad. Escribe ahí al lado de tu Biblia, al lado, raya ahí, yo te aconsejo, y escribe al lado de esto, para que tú entiendas una cosa. Entienda que el consejo del Señor, como un orden a tu alma. Amén. No es un pedido, no es algo para que tú puedas reflexionar. No es algo para que tú puedas medir. Bueno, a veces escuchamos un consejo y vamos a medir si esto, bueno, si debo o no. ¿Verdad o no? Amado, entienda que cuando el Señor dice, yo te aconsejo, entienda esto como un orden. Una ordenanza de Dios para tu alma. No es un consejo para que tú pienses, más que tú obedezcas. Que compres de mí. Jesús está diciendo, en otras palabras, yo tengo lo que tú no tienes, lo que tú has perdido. Yo tengo lo que tú necesitas. Yo te ofrezco lo que tú en verdad no puedes comprar con dinero, porque tú eres pobre. Tu dinero no puede comprar esto. Y esto se acuerda Isaías 55, y dice, a todos los sedientos, ven a mí, a las aguas, y a los que no tienen dinero, vení, comprá y comer. Vení, comprá sin dinero y sin precio, vino y leche. El Señor está diciendo a nosotros,
yo tengo lo que tú necesitas. Compra oro refinado en fuego. Adquiere de mí las riquezas espirituales, invisibles, espirituales y eternas. El Señor mismo, Él es nuestra mayor riqueza. ¿Se acuerda la parábola que Él cuenta del joven que encontró un gran tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo? Porque el tesoro que Él había encontrado, la riqueza que Él había encontrado, era mucho mayor que cualquier cosa que Él podía tener. Él está diciendo esto: compre de mí. Yo, la verdad, soy su mayor riqueza, amados. El Señor mismo es tu mayor riqueza. El Señor está diciendo: soy yo. No es lo que tú tienes, ni lo que tú puedas tener. Yo soy tu mayor riqueza. Mi palabra. Como dice el Salmo 19, más deseado que el oro refinado, tu palabra, y más dulce que la miel. Esta es la riqueza, amados, que enriquece el corazón del creyente, que el hollín y la polilla no pueden destruir. Una riqueza eterna. Esta es la riqueza que enciende el corazón del creyente. Es la presencia de Cristo, es la presencia de su palabra, es no meditar en ella. Esta es la riqueza que enciende el corazón y mantiene el corazón del creyente encendido por las cosas de Dios. Compre de mí vestiduras blancas que fueron obtenidas por la sangre y la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, que son el verdadero señal de una riqueza espiritual, de la gloria celestial. Son estas vestiduras blancas. Esta es la verdadera señal, amados, de la verdadera riqueza. Estas vestiduras celestiales de la novia del Cordero, de la fiesta, del gran banquete. Las vestiduras que solo el novio puede ver, que solo Él puede contemplar en su iglesia. Así Él que está diciendo que quiere ver su iglesia, con vestiduras santas. Unge tus ojos con colirio, para ver cosas que dejaste de ver. Que la iluminación y la unción del Espíritu traiga luz a tus ojos para volver a ver, para deslumbrar la gloria de Dios en la faz de Cristo. Para que vuelvas a ver lo que no ves. Que la unción del Espíritu que quita la ceguera de los ojos y pasas a contemplar la belleza de Cristo y su palabra. El salmista dice en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vuelva a ver las cosas que no puedes ver, que dejaste de ver. Vuelva a ver las cosas que son verdaderamente, las cosas que pueden traer fuego, calor a su corazón. Vuelvas a ver. Y llegamos al versículo más conocido de esta carta. Versículo 20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está diciendo a esta iglesia, aquella iglesia tan orgullosa, pero a la vez tan amada: yo deseo tener comunión contigo. Yo deseo tener comunión contigo. Y estoy llamando a tener comunión contigo. A volver a tener comunión contigo. Para que tu corazón se aqueça con mi presencia en la mesa. Arrepiéntete. Y estaremos juntos a la mesa. Jesús está diciendo: hoy me sentaré a la mesa contigo
porque quiero que mañana tú te sientes en el trono conmigo. Y aquel que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús está diciendo a aquella iglesia, yo quiero sentarme en la mesa contigo hoy, para que mañana tú te sientes conmigo en mi trono. ¡Oh! ¡Qué alegría, amados! ¡Qué alegría! ¿Verdad? Como dice el pastor Pedro, daba ganas de bailar. ¿No? Amados, qué llamado que le hace a esta iglesia amada. Para terminar, amados, la pregunta que debemos hacer es: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? 3 tipos de corazón. Un corazón frío, un corazón caliente o un corazón tibio. La pregunta que te hago a ti es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en este día? Dios lo sabe. Cuando Dios dice a aquellos hermanos, porque vosotros sois tibios, no soy frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amados, Jesús está diciendo a aquella iglesia que esta condición tibia, y muchas veces hay gente que cuando necesita vomitar toma agua tibia, ¿verdad? Que le ayuda a vomitar. Es una figura horrible que Jesús usa aquí, ¿no? Pero que Jesús está diciendo a mí, amados, es que vomitará de su boca el corazón tibio. Él nos está diciendo que le da asco una vida tibia, le da arcada. Él no puede soportar, que él no la puede tragar. Arrepiéntete y el fuego de su presencia volverá a arder en tu corazón. Y es eso que Él quiere. Él quiere una iglesia a donde el fuego de su presencia esté ardiendo en el corazón de su pueblo. Y cada hermano y cada hermana como llamas vivas de la presencia de Cristo. Luces, luz de Cristo, luz a las naciones. Luz que alumbra la belleza de Cristo. ¿A dónde está? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu respuesta en esta mañana, amados? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Tal vez en esta mañana tú tengas que hablar al Señor. Señor, aquí está mi corazón. Yo estoy desnudo en tu presencia. Señor, quizás hay algunos aquí con un corazón frío, totalmente indiferente. Yo quiero decirte, amado, que Jesús murió en la cruz del Calvario para darte un nuevo corazón y darte vida eterna. Confiesa tu pecado, abre tu corazón, recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. No sigas caminando por tus caminos, porque la ira del Señor está sobre ti. Este tiempo, esta vida es muy corta. Y el Señor te está llamando a la vida, a la verdadera vida. Quizás, amados, tú estás aquí y hoy te diste cuenta que tu corazón está tibio, que ya fue caliente, pero se está tornando indiferente, frío, satisfecho, religioso, orgulloso. Arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero volver a tener comunión contigo. El Señor está diciendo esto a ti de forma personal.
yo quiero volver a tener comunión contigo como antes. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Confiesa. Y vuelve al fuego de su presencia, a la comunión con Cristo, al gozo de las cosas de Dios, aquel gozo que ya viviste al principio. Y amado, si tu corazón está caliente, sigue alimentándolo con su palabra. Sigue alimentando con la leña de su palabra, con la verdad del Evangelio, porque el fuego necesita ser alimentado para no apagarse. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú conoces cada corazón aquí. Tú sabes, oh Dios, cómo es tan peligroso, Señor, caer como esta iglesia. Padre, confesamos, oh Dios, como iglesia, que tú nos perdones, Señor, de nuestro orgullo espiritual. Amén. De nuestra soberbia muchas veces, Señor, de pensar que somos buenos, que sabemos hacer cosas. Y confesamos nuestro pecado como iglesia, Señor. No somos mejores que nadie. Somos pobres, Señor, y necesitamos de ti. Somos débiles, oh Dios, tenemos poca fuerza y necesitamos de ti, Señor. Y que nunca perdamos esta visión, Señor. Padre, levanta nuestros ojos para no mirarnos a nosotros, ni lo que hacemos, Señor, mas que la gloria sea siempre tuya, Señor. Oh Dios, guarda nuestro corazón como iglesia y guarda nuestro corazón como creyentes. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.